con Maximiliano Aguiar. Él es el presidente de la Asociación de Consultores Políticos de la Argentina. Ya hemos conversado con él en otras oportunidades y le damos los buenos días. Buenos días, Maxi. ¿Cómo estás? Virginia San Román te saluda. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenos días. Buen día, buen día. En un momentito ya se va a sumar mi compañero Daniel Veloso, pero no queríamos hacerte esperar más, así que, bueno, conversemos, charlemos. ¿Cómo ves el balotaje para este viernes, este domingo 19? Bien, en principio cerrado, ¿no? Aparece como una elección inicialmente bastante cerrada, con una larguísima campaña electoral que está a punto de finalizar y con una ciudadanía un tanto cansada, descreída y con algún nivel de pesimismo respecto del futuro, ¿no? Creo que esto marca un poco el clima de la campaña electoral, además de contar con dos candidatos, como es el caso de Sergio Massa y Javier Milei, que, a diferencia de lo que ha sucedido en algunas otras elecciones anteriores, tienen ambos un diferencial negativo de imagen. Esto es más imagen negativa que positiva, y requieren del apoyo de 1 de cada 3 argentinos que no encontrarán en el cuarto oscuro las boletas que emitieron en la elección anterior, con lo cual hay un esfuerzo importante de las campañas en esta última etapa por un lado, fortalecer aquellos atributos por la ciudadanía del candidato propio y exponer aquellos atributos que se consideran como débiles del candidato rival. Creo que el debate del domingo fue muy claro en términos de la estrategia sobre todo de Sergio Massa, pero de la estrategia de cada uno de cara a la elección del balotaje, y dejó también bastante tela para cortar relativo, por un lado, a los atributos personales de Milei, puestos en cuestión, te diré, por Sí. Massa de manera permanente en ese debate, y en el caso de Massa, quizás sobreactuando un poco esta potencia discursiva que tiene, que lo diferencia de Milei, también algún elemento que podría asociarlo aún más a la casta política, que también quedó expuesto en el debate, con lo cual interesante última semana de campaña, con un final que sería muy aventurado pronosticar, Sí. ya que, como digo, un candidato, Sergio Massa, ha tenido una campaña mucho más profesional, te diré, bastante más clara que el otro, pero al mismo tiempo Javier Milei cuenta a favor con una voluntad de cambio muy fuerte en la ciudadanía, que me parece que también es el motor de una campaña que, aún siendo más amateur, es enormemente competitiva. Tal cual. Hace un rato conversábamos con otro entrevistado sobre este tema de esta instalación del temor, del miedo. Y por el otro lado tenemos la bronca, ¿no? Por un lado el temor, por el otro lado la bronca o el enojo o basta, decir basta. ¿Cómo juegan ahora? Fuertemente. En las elecciones PASO, en general, muchos electores piden por afinidad, ¿no? En las elecciones generales, aquellos que ya no encuentran sus boletas definen por descarte, y en las elecciones de balotaje lo que define es el antivoto. En ese contexto, tanto la campaña profundizando bastante aquellos elementos de miedo que ha emprendido Sergio Massa, como la campaña que también enfatiza los elementos de bronca protagonizada por Javier Milei, lo que buscan es activar emociones que ya existen en la ciudadanía. Yo entiendo que tanto la comunicación positiva como la comunicación negativa es importante en una campaña electoral. No es lo mismo una campaña negra que una campaña negativa, donde se exponen atributos negativos del rival. Creo que ambos están recurriendo a una campaña negativa muy fuerte, pero esa campaña está asociada a emociones que ya existen en el electorado. ¿Cuál primará en esta última etapa? Justamente el desafío analítico, ya que son las mismas personas, en muchos casos, las que tienen bronca y miedo. Con lo cual no están hablando a distintos electorados, sino justamente 1 de cada 3 argentinos que deberá reevaluar el voto va
a tener que reevaluar, probablemente sintiendo un poquito de ambas emociones. Y ese voto emitido va a tener una escasa carga de entusiasmo, de emociones positivas, que creo lo que están intentando en las campañas activar en estos últimos días, ¿no? Generar al menos algún nivel mínimo de entusiasmo en electores que potencialmente también podrían optar por votar blanco o nulo o no ir a votar. Creo que esa es la apuesta de estos últimos días de las campañas. Sí, no sé si decir qué triste, ¿no? Pero qué feo es que vayamos a votar sin ganas, sin esperanza o sin entusiasmo. Sí, lo ideal sería, digamos, lo cierto es que probablemente también los problemas que afronta la Argentina llevan a que las emociones predominantes, más allá de que haya elecciones, sean esas, lo eran en la previa también de este espacio electoral, y justamente es un tema que nosotros debatimos los consultores políticos de manera permanente para ver cómo incide este ánimo ciudadano, como digo, en los modos en que se articulan las campañas electorales. En ese contexto, lo ideal sería que tuviéramos una situación distinta, pero no es lo que sucede. Llegamos a una elección también con elementos objetivos que anclan ese ánimo ciudadano. Sí. Las tasas de inflación, de pobreza y toda una serie de cuestiones, más una polarización creciente que se ha dado. Yo entiendo que la aparición de figuras como la de Javier Milei, que se da en todo el continente, están también ancladas con problemáticas de base. No son fenómenos que aparecen de la nada, sino que expresan algunas necesidades sociales. Yo entiendo que Milei, en el caso de la emoción que personifica, es la representación de la emoción que otro siente. Y en ese contexto, digo, en otro momento particular hubiera sido impensable encontrarnos con dos figuras como estas en un balotaje, porque por un lado Milei tiene algunas características que lo harían impensable en una elección de hace tan solo 4 años, y lo mismo sucede con Massa en términos de su performance como ministro de Economía, de su recorrido. Enormemente llamativo, exactamente, y ambos tienen posibilidades de ganar justamente porque enfrente tienen otra figura que tiene flancos débiles bastante pronunciados y que les permite hacer competitivas sus candidaturas. Sí, este balotaje, esta confrontación era la soñada por los dos candidatos, por Massa y por Milei. Sí, probablemente son los dos candidatos que potencialmente podrían hacer competitivas sus campañas. Habría que ver, creo que sería difícil para ambos ganarle a alguno de los que quedaron en elecciones generales y paso, pero lo cierto es que el propio diseño del sistema electoral en esta circunstancia ha ido llevando a los votantes, sobre todo opositores, hacia el extremo, y esto ha generado una situación como la actual, en la cual, por ejemplo, más allá de los atributos personales, da la sensación de que la apuesta de Sergio Massa para esta última etapa en términos temáticos es plantear una dicotomía entre autoritarismo y democracia, mientras Javier Milei intenta generar esa dicotomía entre republicanismo y populismo, ¿no? Están, porque situados bastante en los extremos, no habiendo candidatos que representen de manera potente al centro, hay un centro disponible y intentan, moderando su discurso, Massa lo hizo antes con el llamado del gobierno de unidad nacional, y Milei a posteriori con la convocatoria de Macri, y bajar los decibeles de sus declaraciones más polémicas, intentando llegar a ese electorado para tratar de ganar lo que tomaron por los extremos, tratar de ganarlo por el centro. Maximiliano, sí, ¿cómo estás? Daniel te saluda. ¿Qué tal, Daniel? En algún punto, ¿viste? Uno dice, sí, son dos extremos, ¿no? Pero en algún punto coinciden Massa y Milei, por ejemplo, digo así al azar, el Fondo Monetario Internacional. En eso, si hablamos de ese tema, por ejemplo, ¿hay una coincidencia? Sí, a ver, toda la política argentina se ha movido hacia la derecha. Digamos, y a partir de eso tiene que ver con una serie de elementos. En términos de ideología clásica, te diré, ninguno de los dos candidatos representa la extrema izquierda, de ninguna manera. Sí representan a dos modelos muy distintos de país,
y a dos modelos en términos de compromisos democráticos, de modos de entender la convivencia democrática muy distintos, y por eso la polarización. Bien, pero lo cierto es que hay cuestiones, y en el debate además quedó algunas más claras, digamos, no hubo debate respecto de la posición sobre el FMI, tampoco plantearon alguna coincidencia en temas, que es un tema relevante, ¿no? Otro tema relevante, el tema seguridad. Milei sacó a relucir a Rudolf Giuliani como un modelo en términos de seguridad que había prologado el libro de Massa, con lo cual ahí también, y además ha sido su referente durante mucho tiempo. Sí, ha venido acá a la Argentina muchas veces, sí. Tal cual, tal cual. Con lo cual, en esos puntos, que son puntos sensibles para la ciudadanía, no tienen demasiadas cercanías. Ahora, en términos de las alianzas políticas que representan, es claro que Sergio Massa representa una alianza política que en mayor o menor medida descansa en bases sentadas por Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, las listas de legisladores así lo testiguan, y en el caso de Javier Milei descansa también en una alianza política más ligada a la derecha. Ninguno de los dos representan, como digo, a una izquierda tradicional que tuvo fuerza en la Argentina. En esta Argentina corrida hacia la derecha se plantean como opciones particularmente distintos, no tanto en políticas públicas, pero sí en términos valóricos y de representación ciudadana. Claro. ¿Crees que el domingo gane quien gane, no? El que gane el domingo. ¿El lunes crees que empieza a gobernar ya? Teóricamente, ¿no? ¿Crees que ya el lunes tiene que empezar a gobernar? Bueno, la transición va a ser enormemente corta. Si ganara Massa, Massa está gobernando. Claro. Con lo cual va a tener una continuidad. Y si gana Milei, el proceso de transición va a ser realmente muy corto, con un elemento adicional, que es que la ciudadanía tiene un nivel de paciencia mucho menor que en otras etapas, y lo que en algún momento fueron los 100 días de luna de miel para cualquier figura política que asumiera un cargo ejecutivo, ahora se ha reducido enormemente. Lo digo un en poco, 3 meses. Un poco no, sí. En 100 horas. Sí, Nada, claro. Van a buscar respuestas de manera automática. Y déjame decirte, si puedo, que justamente respecto a lo que sucede este domingo, que va a ser muy rico en términos de lectura, muy importante para que lo que sucede en la Argentina hacia adelante, y muy rico en términos de lectura, justamente en la ciudad de La Plata vamos a tener la próxima semana, los consultores políticos del país, nuestro encuentro anual, que va a ser abierto, por supuesto, a todo público, que va a ser miércoles, jueves y viernes en el Caracachó, donde vamos a estar justamente una enorme cantidad de consultores políticos del país. Va a estar Mario Riorda, Carlos Fara, Roberto Starque, Analía del Franco, Ani Parraguirre, justamente reflexionando y compartiendo y debatiendo sobre este larguísimo proceso electoral, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y pensando un poco en las perspectivas de lo que viene. Digo, ahí van a ver realmente un espejo para todos aquellos que nos apasionamos por la política, hacemos consultores políticos, dirigentes, estudiantes, comunicadores, por supuesto. Vamos a tener un espacio de reflexión muy necesario con los resultados recién leídos. Ahora vivimos una etapa de incertidumbre respecto a lo que sucederá el domingo. Claro. Quien asuma va a tener seguramente muy poco tiempo para dar algunas respuestas. Y como analistas y apasionados de la política vamos a tener justamente en La Plata la posibilidad de esos 3 días de debatir sobre eso. Están las inscripciones abiertas, así que todos aquellos que quieran sumarse pueden ingresar a la página de la Asociación Argentina de Consultores Políticos o a las redes sociales de ASACOP y sumarse a este evento que es nuestro evento más importante del año. Qué bueno. Justo lo mencionaste recién a Carlos Fara. Creo que fue nombrado hace unos días como presidente de un organismo internacional que tiene que ver con los consultores, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Ha sido elegido presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, la IAPC, que es el organismo más importante a nivel mundial. Sí. Él es un azacopiano, ha sido presidente también de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, estamos todos muy orgullosos de eso. Y quería nombrarte algunos consultores adicionales, además muy importantes que van a estar presentes, muchos de ellos platenses. Va a estar Mauro Becerra, Mario Rodríguez, Juan Ibelvis, que son realmente consultores de enorme relevancia a nivel nacional, platenses ellos, y vamos a estar también debatiendo con
gente de la Universidad Nacional de La Plata, de local. Va a haber un proceso, como digo, muy interesante de diálogo y vamos a tener el honor de contar, claro, con Carlos en su rol de flamante presidente de la IAPP. Mirá, estamos acá a 50 metros de Carcachofa, así que obviamente no van a contar con nuestra presencia. Sí, va a ser fantástico recibirlos, realmente, y conversar con ustedes en vivo y en directo. Y sí, si podés pasar un ratito acá por la radio, genial también. ya Sin estamos. Sin ninguna duda, lo estaremos visitando. Buenísimo, Maxi. Qué bueno. Maxi, un placer conversar con vos como siempre. Sos muy claro y bueno, veremos qué pasa el domingo y en base a eso, bueno, habrá mucha tela para cortar. Mucho. Y la semana que viene lo analizamos juntos. Un gran abrazo y un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Gracias. Igualmente. Chao. Chao.